Muy buenas chicos, hoy en Slide os vamos a traer una de las novedades de Rollerblade que va a marcar la diferencia en el mundo del free skate. Bien, como muchos conocéis, Rollerblade tiene el modelo Twister, que es un modelo muy polivalente, lo están llevando patinadores de iniciación, gama media, incluso riders que hacen free skate duro, hacen derrapes, saltos, lo están llevando sin tener pensamiento de cambiar otro patín, porque se ajusta muy bien a las necesidades de cualquiera de los niveles. ¿Qué pasa? Que claro, durante tantos años Rollerblade ha vendido el Twister que hacer un cambio no podía ser un cambio significativo. Ya muchos años sí que es verdad, vendiendo el producto, sabe cuáles eran sus pequeñas pegas y claro, juntar todo ese feedback y volver a hacer un patín que tenga un diseño único, diferente y que encima lleve la insignia Twister al mismo nivel, ha sido muy difícil. Pues bien, Twister viene, tíramelo. Yeah. Viene con el nuevo Twister 8, ¿vale? Es un Twister que está totalmente cambiado, si os fijáis, vamos, no tiene nada que ver. Es un poquito más cerrado, por no decir que es mucho más cerrado. Esto le da un poquito más de rigidez. Muchos riders que hacían free skate vean que las botas al tiempo se volvían un poquito más blandas. Bien, Rollerblade lo sabía y ha hecho una bota un poquito más robusta. Pero claro, el Twister se vendía mucho por esa entrada de aire y salida del calor, ¿vale? Porque era muy fresquito. Pues en la parte de aquí abajo no se ha olvidado de vosotros y ha dejado dos orificios con además perforado el liner para que entre el aire directamente y pueda salir por el centro. Con lo cual sí que es un botín más cerrado, pero es un botín que va a seguir teniendo una refrigeración muy bien estudiada. Como no, pues el slider lo tenía que llevar, son patines de free skate, esto va a la orden del día. Los broches, pegas que les han llegado del Twister antiguo y que han corregido. Mirad, una de las pegas que tenían algunos clientes cuando los vendíamos era que cuando se cerraban la bota se encontraban con un sobrante del broche muy largo. Esto pues causaba que se pudieran golpear entre ellos. Pues nada, lo he cogido y he dicho, ¿que tenéis problemas ahí? Pues lo meto por dentro, sin problemas. Ahora el sobrante está en la parte interna. También otra opción que tiene es que en la parte de aquí pasaba exactamente lo mismo, o sea, tú lo apretabas y nos sobresalía, incluso con el tiempo salía, parecía un flap de avión, ¿vale? Se quedaba así en plan alerón. Pues ahora le han pegado, le han hecho en lo que es en el cierre, le han hecho como una especie de cuenca para que entre el final del broche y en ningún momento te puedas golpear con él. Eso es algo que creas que no, cuando te cruzas y se te engancha, te pegas algún susto. Sacaron los sustos. Bien, la guía sigue manteniendo una guía bastante robusta. Eso ha hecho mucho distinguir al modelo Twister, porque no es una guía que las guías tiendan a doblarse. Tiene bastante gramaje, sí que es verdad, pero eso es seguridad para la hora de hacer patinaje y sabes que está garantizando que durante años puedes seguir llevando la misma guía, ¿vale? Como nueva rueda, la rueda Supreme. Esta era la Supreme antigua, ahora esta es la nueva, ¿vale? El perfil es un poquito más puntiagudo que el anterior, eso le va a dar un poquito más de velocidad, menos resistencia. Ya no va a llevar los SG7 que llevaba antiguamente, ¿vale? Ahora lo que van a montar son ILQ7 de Twincan en este modelo, ¿vale? Este modelo, la verdad es que es, para tener todas las novedades que tiene en comparación al anterior, para mí es perfecto. Bien, el diseño es brutal. El diseño a nosotros además nos recuerda mucho al tipo de patines de agresivo, los primeros inicios del patinaje. Y la verdad es que es único, porque no hay ninguna marca que esté haciendo este tipo de diseño tan lineal, muy a la moda. Como novedad también, la parte de aquí abajo nos encontraremos unas placas, ¿vale? Donde la guía descansa directamente sobre metal, no sobre plástico como en el anterior. ¿Esto qué nos da? Pues nos da que la transmisión del movimiento, cuando se la transmitemos a la guía o a las ruedas, va directo, ¿vale? Que no flexe la guía cuando hagas ese tipo de ejercicios. Y su precio
Su precio en este modelo, que es el modelo de chica, ¿vale? Salen 259,95. Lo hay en dos modelos, ¿vale? El granate y después el otro creo que era el negro, el chico negro, básico. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta, que sé que lo estáis esperando, es que efectivamente han corregido la presión, el punto de presión que tenía localizado el Twisted en la parte interna, ¿vale? Del tobillo. Este patín le encaja a un 90% de clientes, hay un 10 que le mata, ¿vale? Entonces, si notas ese punto de presión, no te recomiendo el Twister antiguo, porque ya el nuevo Edge, la parte de aquí, le han corregido para que no tenga ese punto de presión. Con lo cual, como podéis ver, es el Twister antiguo, pero mejorado. Le han pegado en diseño, en características, en resistencia. Bueno, la vida útil de este patín es mucho más larga. También a tener en cuenta el V-Cut. Antiguamente llevaba una caña un poquito más alta, ¿vale? Aquí tienes el V-Cut. Esto lo que hace es que tú puedas pegar la zancada más larga sin tener resistencia y te da un poquito más de libertad al patinador. Eso gusta mucho. Si lo que quieres es pegar ultrasaltos, pues apenas vas a notar la diferencia con este, pero sí que cuando vayas a pegar zancadas largas, esto viene al pelo. Y bueno, el modelo, como veis, este es el modelo básico, pero de básico no tiene nada. Y después tenemos también el modelo superior, que es el Pro, ¿vale? En este caso viene ya con ILQ9 de Twincan. Salen 299,95, viene con las mismas características, mismo diseño, viene igual, ¿vale? Lo único que en este viene el botín, que es elástico, viscoelástico. Flipa. Mi almohada y ahora mis patines, ¿sabes? O sea, esto es una locura. Vale, y viene con las nuevas ruedas hidrógeno, que están funcionando muy bien y que obviamente lo tenía que montar el modelo superior, ¿vale? Y por último, como no, las nuevas tendencias están haciendo que cada vez se vean más patines de free skate haciendo ruta, y han sacado también un modelo me ha pasado un poco, un modelo de 3 de 110, si no recuerdo mal, sí, 3 de 110. Viene con el mismo rodamiento y el mismo botín que el de gama superior, ¿vale? Con lo cual en estos dos modelos vienen exactamente igual, la diferencia es el tipo de rueda y de guía. Color, un color verde tipo camo, con detalles en rojo, muy militar, ¿vale? Y este modelo pues en negro y gris así antracita, que también está muy guapo. Estos dos modelos los vamos a tener a partir del día 19 de diciembre, o sea, estáis viendo el vídeo, pues el 19 de diciembre vamos a tener estos dos modelos en tienda para que los podáis probar. Con lo cual, si queréis probar las nuevas sensaciones de Rollerblade, que son una pasada, o sea, no tiene nada que ver con el Twister antiguo, ¿vale? Pasaros por aquí y os los prestamos para que todo lo que os estoy comentando lo podéis sentir en vuestros pies. Y nada más, el precio del modelo Pro sale en 299,95, ¿vale? Y este modelo sale en 355,95, ¿vale? Con lo cual, Pros y el básico.